ciudadanos. Abrazos, no balazos. No, yo creo que sí hay que hacer valer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que se aplique la fuerza cuando sea necesario. Y hoy a la policía le da miedo someter a una persona porque la persona después anda demandando a la policía por atropellar sus derechos humanos. ¿Qué nos ganamos con tener un buen sistema de juicios orales si el sistema de seguridad pública está fallando? Se están cometiendo más delitos de los que se debería de cometer por falta de una seguridad preventiva. Porque para poder llevar a cabo esa aplicación del Estado de Derecho no solamente debe intervenir el gobierno, sino la propia sociedad, y pareciera que cuando a la sociedad o a miembros de la sociedad no les ha tocado en carne propia algún tema, no se ocupan. Creo que hemos sido, si tú me permites esta expresión, una sociedad pasiva por mucho tiempo. La sociedad, si saliéramos todos a votar, no se pueden hacer fraudes sobre una eventual comparecencia masiva de gente a votar. Pero necesitamos despertar a la gente. Fui el único candidato que ingresé a Aguililla. Fíjate. Y cuando me preguntaron por qué iba yo a Aguililla con todos los peligros que había, les dije que iba a Aguililla porque Aguililla también era Michoacán. Claro. Y que el que quisiera ser gobernador de Michoacán debería de ir a todos los lugares de los cuales se quería responsabilizar. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Les platico, estaba en el aeropuerto en Monterrey, un amigo me saludó, nos pusimos a platicar, me dijo que tenía un amigo en Morelia, que era un magistrado que le acababan de dar el premio del mejor magistrado del año, que si me interesaría para el programa. Le dije, pero ¿cómo no me va a interesar tener al mejor magistrado de México, ¿no? Y es un placer tener al magistrado Juan Antonio Magaña, de michoacano, ha sido procurador de la República en el estado de Michoacán, precandidato a la gobernatura también, un gran ser humano. Y lo quise invitar porque creo que hay un tema bien importante que muy poco hablamos aquí en el programa, que es el Estado de Derecho. Así es. Magistrado, la semana pasada tuvimos a Ildefonso Guajardo. Nos platicó en resumen la persecución idiota que le estaban haciendo. Hicimos una comparación con Rosario Robles. Era bastante parecida. A Rosario Robles la metieron a la cárcel injustamente. Ya pasó un año en que también dice la ley que si en un año no estás juzgado tienes derecho a la libertad o algo así. Ricardo Anaya salió corriendo de México por la persecución que le tiene López Obrador, para que no esté en la boleta en caso que decidan que él sea el candidato a la presidencia. Ovalle, un senador Ovalle, ¿no? Ex senador Ovalle, fue a presentarse en buena onda al reclusorio norte y sobres lo metieron y no ha salido. ¿Qué estamos viviendo? Y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto saludar. En principio, debo agradecer esta hospitalidad y decirte que casi siempre he cumplido grandes anhelos en mi vida. Y haber platicado el día de hoy y estar platicando contigo, se me ha cumplido uno de ellos. Ay, qué bueno. Por eso, pues, gracias. debo de agradecer que la vida a veces está lleno de coincidencias y de circunstancias, y hoy estamos teniendo una feliz coincidencia. Sí, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, efectivamente, el reconocimiento a que te referías fue con motivo del Día del Abogado, que se entrega un reconocimiento a cada una de las disciplinas, y en materia de impartición de justicia tuvimos la suerte de, en este año, recibir ese reconocimiento.
Esto se debe porque... Suerte y talento. Pues hemos venido, en el Poder Judicial tengo 35 años trabajando, empezando desde los puestos de menor responsabilidad, ser archivista, mecanógrafo, hasta haber sido juez, magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Me tocó llevar a cabo la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, y a tu pregunta de qué es lo que está pasando, debo decirte que más allá de los temas específicos de las personas, estamos viviendo una lenta transición al nuevo sistema de justicia penal. No se está aplicando el sistema de justicia penal como su naturaleza, este sistema lo pretendiera. Empezando porque en el nuevo sistema de justicia penal lo que se debe de privilegiar es la libertad de las personas. El viejo sistema era tan duro que teníamos una lista de todos los delitos donde más allá si la persona resultaba peligrosa o no, se tenía que quedar en prisión preventiva. Lo que se pretendió con el nuevo sistema es privilegiar la libertad y que solamente los jueces, haciendo una revisión sobre el tipo de vida que pueda llevar quien es imputado, si se puede sustraer de la acción de la justicia o no, lo pudiera dejar en prisión preventiva. Si no resultaba un peligro el que se sustrajera, en teoría este sistema debe de permitir la libertad. Sin embargo, Carlos, se vino llevando a cabo una serie de transformaciones que ya no dan originalidad al nuevo sistema de justicia penal. En el nuevo sistema no debe de existir un catálogo de delitos graves y hoy tenemos un catálogo. Hoy al juez se le obliga a decir, independientemente de que la persona represente un peligro de sustraerse o no, simplemente porque el legislativo dijo en una lista que no podía salir, no puede salir. Y después hay otros delitos que no siendo graves, como algunos de los casos que tú estás mencionando, el juez tiene que razonar por qué, a pesar de que el delito no es grave, no le permite la prisión preventiva. En conclusión, creo que se está trastocando la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, donde pareciera que a partir de cierta época a la fecha se está haciendo un endurecimiento del derecho penal, que no es lo que pretendía el nuevo sistema de justicia penal. Cuando María de los Ángeles Frommo era la responsable de la nueva ley de justicia penal, me invitó a que haga la campaña de lanzamiento. La hicimos. Y llegó López Obrador y la quitó. Dentro de esa ley de justicia penal era que se pongan de acuerdo el agraviado y el agravante, que se pongan de acuerdo en frente de un juez y se acabó. Que podías hacer cárcel preventiva en tu casa, que tenías derecho a gozar la libertad. Llegó López Obrador y la quitó. Eso es, más que el aeropuerto, es lo que más rabia me dio, porque nadie vive seguro en México. No hay una seguridad. Un magistrado sobrino de Dolores Padierna, por la mala leche y por consigna, metió a Rosario Robles, y sabemos que es mala leche, sí lo sabemos. ¿Qué podemos hacer? Los ciudadanos normales que tenemos otras preocupaciones, ir al súper, que nuestros hijos regresen bien contentos de la escuela sin broncas, nuestras parejas estén sanas y salvas. No opinamos, y nadie le dijo nada a López Obrador, que era un terrible retroceso, otro más, de que no podamos gozar de la libertad provisional. El sistema de justicia penal no solamente es el tema de los juicios orales, como lo hemos dicho, sí, Carlos. Tiene que ver tres columnas esenciales. El primero, que es tener una seguridad preventiva. Lo que se trata es de que no se cometan los delitos. Claro. La segunda es precisamente la oralidad en los juicios, de cuando ya se cometió un delito, pues se lleve a las personas a juicio y se pueda privilegiar el que haya medidas alternas de solución para poder dar respuesta al reclamo que hace la víctima. Y una tercera columna que tiene que ver con el sistema penitenciario. Las tres columnas deben de funcionar exactamente igual. ¿Qué nos ganamos con tener un buen sistema de juicios orales si la
el sistema de seguridad pública está fallando. Se están cometiendo más delitos de los que se debería de cometer por falta de una seguridad preventiva. ¿O qué nos ganamos con tener una buena justicia si en el sistema de ejecución de penas no se ocupan de quienes están privados de la libertad? Yo les he puesto este ejemplo en el tema de las prisiones, Carlos. Si tú vas a un hospital porque estás enfermo y te dejan adentro del hospital sentado en una silla sin aplicarte ningún tratamiento, ¿te vas a curar? No. No. Necesitas análisis, necesitas medicinas. Y cuando nosotros internamos a una persona porque cometió un delito y va a compurgar una pena, si creemos que por estar encerrado en la cárcel se va a componer, también estamos equivocados. Tampoco. Necesitamos medidas terapéuticas, psicológicas, hasta de enseñanza dentro de los establecimientos penitenciarios para que estas gentes vengan a reincorporarse de la mejor forma a la sociedad. Pero nos están fallando los tres ejes. Nos falla la policía. Fíjate tú, en la policía, en los países donde se ha llevado a cabo un buen sistema de justicia penal, acusatoria y oral, tenemos casi una policía única, una policía que se alinea en sus sistemas y en su capacitación. Por ejemplo, Chile, pues tenemos los carabineros, que es una de las policías más prestigiadas de México. Aquí en México tenemos 32 policías estatales preventivas, 32 policías investigadoras, más la federal preventiva, más la federal investigadora. Y poco más de 2,000 cuerpos policíacos municipales, cada uno uniformado de forma distinta, cada uno pagado de forma distinta, cada uno capacitado de forma distinta. ¿Qué pasaría si en una orquesta el saxofonista toca una melodía, el baterista toca otra, el violinista otra? Nada. ¿Cómo te sale la cosa? Eso es lo que pasa con nuestra policía. Necesitamos alinear sistemas de capacitación para tratar la prevención. Pero además, Carlos, la policía ni siquiera tiene acceso a los créditos bancarios. ¿Cómo? No les dan los créditos bancarios a los miembros de la policía en muchos estados porque su actividad representa un peligro para el crédito, de que se pueda garantizar el pago. En muchos estados ni siquiera pagan los seguros de vida. No es cierto. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque les sale más barato, en muchos casos, pagar cuando se ha perdido la vida de un policía, pagar eso que pagar el global de los seguros de todos. No se les garantiza a los hijos, a la falta de uno de los policías, el darle seguimiento en su educación. La pregunta, bajo este contexto, ¿vamos a poder exigir que tengamos una policía capacitada? Pues no. Necesitamos pagarles bien, necesitamos garantizarles educación a sus hijos, necesitamos garantizarles acceso al crédito, necesitamos garantizarles acceso a una vivienda digna, de tal manera que bajo este fenómeno pues tenemos problemas en el sistema de seguridad pública, que lo que quisiéramos es que funcionara para que no se cometan el número de delitos que muchas veces se cometen. A ver, ahora tenemos Guardia Nacional, que en teoría depende del ejército, tengo entendido. ¿Voy bien? Sí. Ok. Más los 40 policías que dices que hay por municipio y por estado. ¿De qué sirve esta nueva organización? Mientras no se lleve a cabo una estructura de fondo, mientras no se les pague lo necesario, mientras no se les capacite, se les puede cambiar 20 veces el nombre y no va a funcionar. Ya tuvimos en 2, 3 sexenios anteriores el cambio de modelo de Policía Federal. Tuvimos incluso una planeación para tratar de unificar hasta los colores de las policías estatales en las patrullas, en algunos uniformes. Pero este nada más es un mejoral. Se tiene que capacitar de fondo a la policía para volver una policía más científica que una policía reactiva. Si una policía no tiene la capacitación para llevar a cabo un análisis científico, pues no vamos a poder desarrollar una correcta investigación. Además de que también se tienen que alinear leyes que permitan a la autoridad llevar a cabo investigaciones correctas. Muchas veces no tienen los instrumentos necesarios para hacer una investigación. Te voy a poner un ejemplo, Carlos. En México no tenemos una cédula nacional de identidad. Aquí nadie sabe quién es quién. No.
Tú vas a Estados Unidos y tienen el ID, Sí. vas a España y tienen la cédula nacional de identidad. Sí. A donde vayas Sí. hay una cédula nacional de Sí. identidad. Sí, Nosotros sí. aquí en México no sabemos ni quién es quién. En la mayoría de los países, y en México lo tenemos hace muchos años, teníamos el Registro Federal de Automóviles. Sí. Hoy no existe. No sabemos qué vehículos transitan por las calles y por las carreteras. Es más, hay vehículos que traen placas de algunas agrupaciones que otorgan placas que no están autorizadas por el órgano oficial. No tenemos un registro de población. Tú vas a algunos otros países y los ayuntamientos saben a ciencia cierta quién vive en cada una de las casas. Es más, cuando alguien va a rentar una casa, lleva su contrato de arrendamiento. Aquí no sabemos ni quién vive en cada casa. Hay un desorden en mi concepto que hay que ir contemplando cómo organizar. Si tenemos una desorganización, pues tenemos entonces problemas para poder dar un seguimiento en las investigaciones, para poder llevar a cabo una disciplina, que tenemos que tener una disciplina. Pero, ¿cuál es la función de la Guardia Nacional en teoría? Bueno, la Guardia Nacional, su función, que es una policía nacional, es tener una competencia en todo el país. Porque también ese es otro problema muchas veces, que la policía de un municipio ya no puede pasar al otro municipio yendo a veces en persecución. Claro. Y también eso hay que cambiar, los temas de límites territoriales cuando va uno en persecución. En Michoacán, por ejemplo, tenemos ciudades, como en muchos estados, que nada más los divide a veces una calle, un municipio respecto de otro, y la policía municipal se tiene que frenar allí para no invadir la esfera de competencia del otro municipio. La Policía Nacional sí tiene competencia para estar en cualquier punto del territorio nacional. O sea, si mañana me roban la cartera y sale el ladronzuelo corriendo, o el reloj, ¿la gendarmería lo puede parar? La gendarmería lo puede parar. Así es. Pero sí, hay. necesitamos actualizar nuestras leyes, Carlos, porque también nuestras leyes, a veces debatimos sobre otros temas y nos olvidamos un poco de que hay que ir actualizando nuestras legislaciones para darle la posibilidad a la policía de poder actuar. No tenemos ni siquiera claros los reglamentos de actuación, de aplicación de la fuerza de la policía. Y hoy a la policía le da miedo someter a una persona porque la persona después anda demandando a la policía por atropellar sus derechos humanos. Si la policía no va a ejercer entonces la fuerza, ¿cómo es que puede actuar? Juan Antonio, ¿cuál es nuestro estatus de ciudadanos hoy? Bueno, somos ciudadanos que tenemos garantizados, o que se nos tiene que garantizar nuestros derechos humanos. Porque México, Carlos, más allá de las leyes que podamos tener acá, ha suscrito muchos convenios internacionales. Sí. Y hoy esos convenios internacionales también se tienen que respetar igual como una ley local. Si México ha suscrito los convenios para respetar los derechos humanos de las personas, si México ha suscrito una diversidad de convenios para poder llevar a cabo el respetar las garantías de todos los ciudadanos, pues se tienen que respetar, porque si algún tribunal no lo hace, incluso el ciudadano puede ir hoy a tribunales internacionales. Pero si el presidente mete haciendo trampas a la Rosario esta, que es la mujer más nula e inepta que yo he visto en mi vida en derechos humanos, pues no hay mucho que esperar. No es exactamente el tema de los derechos humanos, sino recurrir a los tribunales de amparo, incluso a las cortes internacionales. Cuando se ve que un tribunal en un país no ha garantizado el respeto a sus derechos fundamentales, tenemos la posibilidad de ir, aquí en este caso, en México, podemos recurrir al Tribunal de Derechos Humanos. A ver, tú viviste la misma época que yo. Soy mayor que tú, pero viviste la misma época que yo. Con que yo sea amigo del juez o amigo del primo del juez, tu seguridad ya no era segura. Porque con que yo le hable te metían a la cárcel. Así crecí en México yo. O sea, el influyentismo estuvo siempre poderosísimo. Poderosísimo. Siento que estoy viviendo otra vez el influyentismo, pero terriblemente grave. Siento que no hay
nadie que garantice un Estado de Derecho. Siento que la gente humilde es la que más paga el pato porque no sabe ni siquiera cómo defenderse. Tengo un amigo empresario que tuvo un problema legal porque un sindicato se quiso montar sobre su empresa y él no lo dejó y por poco termina en la cárcel. Así. Y no terminó en la cárcel porque movió influencias, que afortunadamente funcionaron. Eso fue en Monterrey. ¿En qué país vivimos? A ver, ya supe en qué país vivimos. ¿Vamos a estar así jodidos siempre? O sea, ¿vamos a seguir viviendo sin Estado de Derecho? No, yo creo que lo que necesitamos es privilegiar el Estado de Derecho. ¿Pero por qué no se privilegia? Porque para poder llevar a cabo esa aplicación del Estado de Derecho no solamente debe intervenir el gobierno, sino la propia sociedad, y pareciera que cuando a la sociedad o a miembros de la sociedad no les ha tocado en carne propia algún tema, no se ocupan, no se interesan, no se capacitan. Yo digo que cuando menos los ciudadanos mexicanos deberíamos de conocer los primeros 19, 20 artículos de nuestra Constitución que manejan los derechos humanos. Si tú le preguntas a un mexicano cuáles son sus derechos, no los conoce. Y entonces, ¿cómo los vamos a reclamar si no tenemos ni idea qué derechos tenemos? Yo creo que este es un tema de educación, que desde la primaria se nos debe de enseñar cuáles son nuestros derechos y cómo debemos de exigirlos. Pero los damos por hechos. O sea, a ver, yo no sé mucho de todo esto, pero yo sé que puedo caminar en la calle a la hora que quiera, votar por quien yo quiera, cambiar los dólares a pesos las veces que yo quiera, caminar en libertad como yo quiera, salir de México de viaje cuando yo quiera. O sea, yo sé que mi país es democrático, yo lo sé. O sea, pues no tengo... Si me porto mal, pago el pato. Perfecto. Ahora, ahí viene la conversación, ¿cómo se paga el pato? ¿A lo gringo que te dejan salir bajo fianza? ¿O vas tanque hasta que salga el juicio? ¿O cuando quieras que salga el juicio? Es que eso es lo que no debería de ser. Ese es lo que altera el nuevo sistema de justicia penal. En mi concepto, porque... comentaba al principio, a mí me tocó la implementación del nuevo sistema en Michoacán y trabajé en forma conjunta con Ángeles Fromo, Rangel. Sí. Y de manera conjunta trabajamos de cómo debería de implementarse el nuevo sistema de justicia penal, donde se privilegiara la libertad de las personas. Me parece que si estamos en un nuevo sistema de justicia penal, no debería de haber cárcel por delante preventiva. Pero ya lo quitó López Obrador. Sí, hay que llevar a cabo las acciones de amparos correspondientes para que la justicia federal, a través de la Suprema Corte, pueda delinear los criterios. Juan Antonio, ¿quién se ampara? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Nosotros estamos preocupados en ir a trabajar, regresar, que los niños hagan la tarea, que no les dé coronavirus. ¿Cuánto nos va a costar el amparo? Yo no tengo dinero para un amparo, mi vecino tampoco. No es tan fácil. Pero hay que hacerlo, Carlos, porque hay defensores públicos que la Federación paga para los ciudadanos que no tienen dinero para poder pagar un amparo, les puedan llevar a cabo el planteamiento de esa defensa de sus derechos frente al embate del Estado. El amparo, como aquellos juegos que teníamos en nuestra niñez, es un engarrótateme ahí, Sí. no te muevas. Sí. Eso es el amparo. Sí. Entonces, cuando nosotros sentimos que nos han agraviado en alguno de nuestros derechos, hay que plantear un amparo y decir a la autoridad que nos está agraviando, párate. No puedes moverte hasta en tanto no se resuelva si me estás violando o no nuestros derechos constitucionales. Pero mientras ya estoy en la cárcel. Pero mientras tanto es, párate. Pero, ¿no? Juan Antonio, mientras ya estoy en la cárcel. Porque ya el amparo para que se le detuviera, ya en ese momento ya no es oportuno. Ahora habrá que hacer otro planteamiento jurídico respecto del momento en el que te estés encontrando. Si te dictan un auto de vinculación, pues habrá que llevar a cabo la apelación y el amparo respecto de ello. Pero muchas veces también debo reconocer que hay negligencia profesional. A mí me toca, yo soy juzgador y me toca ver cómo a veces no se hacen los planteamientos en defensa de las personas que debería de hacerse. He sostenido que sí debe de plantearse los juicios de responsabilidad profesional, incluso de omisión legislativa.
Muchas veces los diputados no actualizan sus leyes y tendría que haber una consecuencia del no hacer para poder llevar a cabo una modernización de leyes. Creo que hemos sido, si tú me permites esta expresión, una sociedad pasiva por mucho tiempo. Sí. Y yo creo que cuando llega una elección, Carlos, para poder definir quiénes son nuestros gobernantes, quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros senadores, la sociedad y muchos actores políticos se esperan hasta ese momento para decidir por quién vamos a votar de lo que se nos oferta. Pero ¿qué te parecería a ti que tú desde ahora pudieras construir una plataforma con amigos de lo que tú quisieras que imperara en esta ciudad o en México? Y no esperarte hasta que vengan las próximas elecciones para ver de qué pastel hay. Me parece que la sociedad mexicana debe ser más participativa. No debemos de ser pasivos, porque entonces nos esperamos a escoger lo que hay. Nosotros no sabemos ser oposición. Estamos empezando a aprender. Así es. Estamos en párvulos. No, siempre fue PRI o PAN, no hay bronca. Llegó López Obrador, dividió al país y aprendimos que tenemos que ser oposición. Los partidos no son oposición y te consta. Así es. Pues no sabemos ser oposición. Mira, Carlos, tuve la oportunidad de participar ahora, claro, tuve la oportunidad de participar ahora en la elección a la gubernatura de mi estado, precisamente porque siendo yo un hombre de leyes, lo que sí estoy convencido es que debemos de fortalecer y hacer valer el Estado de Derecho. Fui el único candidato que ingresé a Aguililla. Fíjate. Y cuando me preguntaron por qué iba yo a Aguililla con todos los peligros que había, les dije que iba a Aguililla porque Aguililla también era Michoacán. Claro. Y que el que quisiera ser gobernador de Michoacán debería de ir a todos los lugares de los cuales se quería responsabilizar. Yo soy de la Tierra Caliente, nací allí, Carlos, en Apatzingán. Y hay que pasar por Apatzingán para ir a Aguililla. Cuando empecé a transitar de Apatzingán hacia Aguililla, empecé a advertir comunidades abandonadas prácticamente, pueblos fantasmas, fachadas tiroteadas, como si fuera una película, ¿verdad? Camiones quemados a la orilla de la carretera. Y es cierto que hay presencia del crimen organizado, Carlos, pero ¿sabes qué me da más pena? El abandono del Estado, de toda esa gente que está necesitada de oportunidades, que está necesitada de educación, que está necesitada de que el Estado se responsabilice del espacio que tiene la obligación y de la gente que tiene obligación de responsabilizarse. Y no es pretexto decir que hay la presencia del crimen organizado, porque ellos llegan a los espacios que se les da la oportunidad de que lleguen. Pero ¿quién debe parar a los narcos? ¿El gobierno federal? El gobierno federal, el gobierno estatal, tampoco puede eludir su responsabilidad. Muchas veces los políticos, tú lo has oído, decir es que este es un tema federal o este es un tema... Sí. No, a la hora de una flagrancia, cualquier autoridad debe de intervenir para poder llevar a cabo, primero evitar el delito y cuando se cometió, ir tras los responsables. Abrazos, no balazos. No, yo creo que sí hay que hacer valer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que se aplique la fuerza cuando sea necesario. Y no podemos solamente tener cuerpos policíacos de adorno, porque se les va a faltar el respeto por parte también de la delincuencia. Creo que necesitamos una sociedad participativa. Necesitamos una sociedad que exija sus derechos. Necesitamos una sociedad que conozca cuáles son sus garantías. Necesitamos una sociedad, Carlos, que hoy vea a los candidatos como candidatos y no por los partidos políticos. Que analice quién les oferta mejores soluciones a los reclamos que se están planteando. Y no que vayamos en grupo, muchas veces con los ojos cerrados, a votar por los colores como tradicionalmente se ha hecho. Yo creo que si queremos un cambio, tenemos que ser parte del cambio. A ver, para que entienda el público, lo que es... Quitó López Obrador la revocación. Ok, la nueva ley de revocación. ¿Qué teníamos que haber hecho en ese momento? ¿Mentarle la madre? ¿Un grupo de gente de la sociedad? ¿Ir, pararse como tontos afuera de Palacio y que nos pase lo mismo que le pasó a Lía Limón y a Mauricio Tabe? ¿O qué es lo que teníamos que haber hecho para no permitir
que cambien la nueva ley de justicia penal. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, ir por la vía del derecho votando por los que hacen las leyes. Ese es nuestro primer error, votar por los partidos políticos. Tú tienes que votar por las personas. Y tienes que ver qué es los que te ofertan, los que quieren ser diputados, que son los que van a ir a solapar o no las leyes que ya existen. Pero esos ni hacen campaña. Pero a la hora del voto, tu poder está en el voto. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántas gentes no van a votar el día de las elecciones? 55, 60%. Si no es que más. 60%. Si no es que más. ¿Sí? ¿Tú crees que un dirigente o un gobernante puede llevar a cabo una legitimidad sobre un 30% del padrón que fue a votar? Pues no. De tal manera que ahí estamos advirtiendo también lo pasivo de la sociedad. La sociedad, si saliéramos todos a votar, no se pueden hacer fraudes sobre una eventual comparecencia masiva de gente a votar. Pero necesitamos despertar a la gente. Pero a ver, Juan Antonio, vamos a ser específicos. Ya ganó López Obrador, ya está en la Cámara de Diputados, ya es presidente, pasan 3 meses, quita la ley de justicia penal. ¿Qué tenía que haber hecho la sociedad? Se pueden hacer planteamientos de reformas a partir de pedimentos sociales. Los grupos sociales pueden comparecer a las cámaras de diputados para poder llevar propuestas de lo que consideran debe de ser una ley. Pero muchos legisladores, confiados en que la sociedad no se involucra en esto, pues muchas veces ellos hasta votan leyes que nosotros ni siquiera sabíamos que se llevaron a cabo en el seno de los congresos de los estados o del Congreso de la Unión. Por eso es que estoy señalando que la sociedad debe de ser más participativa. En el estado de Michoacán, por ejemplo, puede haber iniciativa de ley a partir de grupos sociales. El Poder Judicial en Michoacán... Así debería ser. El Poder Judicial en Michoacán tiene posibilidad de iniciativa de ley. No estamos dependiendo de que los diputados lo quieran hacer o no. Claro, ellos lo aprueban finalmente, pero ya está el planteamiento que se puede hacer de forma directa. Entonces, estarás de acuerdo en que bajo esa tesitura hay pasividad de la sociedad. Necesitamos despertar. Nos falta como sociedad todavía muchísimo que aprender. Y yo te preguntaría, ¿y por qué nos cambia la mentalidad cuando vamos a otro país, Carlos? Aquí vamos tirando basura por las ventanillas de los vehículos, no llevamos el cinturón muchas veces de seguridad puesto y apenas pasamos la frontera con los Estados Unidos y nosotros mismos agarramos el cinto, respetamos. Porque ¿verdad? la ley sí sirve. Ahí sí. Y tenemos las mismas leyes propiamente. Pero la diferencia es que los gringos sí la llevan a cabo. Esos, si te pasas de la línea amarilla, te pegan 3 gritos y no te pasas de la línea amarilla. O sea, te quedas atrás de la línea amarilla hasta que te toque tu turno. Así es. Pero la misma sociedad ha empujado a que eso ocurra. Porque la misma policía en los Estados Unidos comete violación a derechos humanos. Sí, sí. Pero en su mayoría la sociedad ha empujado a respetar la ley, porque si la mayoría de la sociedad no respetara la ley, no habría policías suficientes para poder controlar a una sociedad que ha crecido bajo una capacitación de lo que debe hacer y de lo que no debe de hacer. Yo te aseguro que aquí en México ni siquiera en la primaria nos han enseñado por dónde atravesar las calles. No sé si tú cuando vas a abordar tu vehículo le des una vuelta a tu vehículo para ver que no esté ponchada una llanta, porque a veces nos subimos sin fijarnos, lo arrancamos y ya a las 3 calles vamos con una llanta ponchada. No hacemos las revisiones pertinentes, nada de eso nos enseñan. Por eso insisto que lo que se requiere es una capacitación de la sociedad desde la primaria. ¿Tú te acuerdas que en la primaria llevábamos una materia que se llamaba Historia y Civismo? Digo, se llamaba porque hoy no aparece bajo esa connotación, y nos enseñaban bajo el civismo a darnos los buenos días entre vecinos. Así es. Hoy ya no nos saludamos. Así es. No sabemos ni quién vive al lado de nuestra casa. ¿No crees que falta una nueva arquitectura social? Mucho. Yo creo que esa es la clave. Estamos desorganizados. Vamos en una barca donde cada quien rema para distintos lados.
Y en ese sentido considero que sí necesitamos una capacitación social. Yo pugno por una capacitación social, por una nueva arquitectura social que nos dé la posibilidad de avanzar en esa barca hacia un puerto. Mientras eso no ocurra, nos vamos a echar la culpa a gobierno, sociedad. Pareciera que hay algunos lugares de México que no es México. Cuando uno va y los ve en el total abandono, es penoso lo que sucede. Y creo que lejos de pensar en hacer más pobres a los ricos, hay que ayudar a los pobres a que tengan mejores circunstancias de vida. Seguro. Hablemos de Michoacán. Están revisando la elección, ¿verdad? Está impugnada la elección. En este momento se está revisando por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De la Federación. Así es. No ha concluido técnicamente el proceso electoral en Michoacán. Dos opciones, que se ratifique o no. Así es. Si no se ratifica, ¿qué pasa? Si no se ratifica, si se declarara una nulidad de la elección, tendría que convocarse a elecciones extraordinarias. El cambio en Michoacán del gobierno tendrá que suceder el día 1 de octubre, ya en próximos días. El gobernador actual cesa sus funciones en el último minuto del día 30 de septiembre, que a propósito es el natalicio del generalísimo Morelos. Sí. Si hubiese un acontecimiento de esta naturaleza, tendría que designarse un gobernador interino que convocara elecciones dentro de los 6 meses siguientes. Si la Sala Superior ratifica la elección, quien obtuvo los números de acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ya tiene que entrar en funciones a partir del primer minuto del 1 de octubre. Si hay nuevas elecciones, ¿es los mismos candidatos o otros cambian? Bueno, yo considero que si hubiese alguna nulidad donde se pudiera considerar alguna violación, alguna reglamentación electoral por alguno de los candidatos, vamos a decirlo así, el candidato perdedor ya no podría participar en la elección. El perdedor. Pero los otros sí pudieran participar. Ok. ¿Te gustaría? Yo podría participar. ¿Te gustaría volver a participar? Participaría de nueva cuenta porque yo estoy convencido que hay que aportar desde nuestra trinchera lo que creemos necesario para que las cosas cambien. Michoacán ha sido siempre un estado actor en la vida histórica y política del país. Ahí se fortalecieron los 3 grandes partidos políticos, desde el PRD, el PRI, el PAN. En una misma familia en Michoacán hay simpatizantes de todos los partidos políticos. Por ello creo que la cultura política en la ciudadanía debe de cambiar, debe de capacitársenos. En Michoacán se gestan muchos movimientos armados en la historia que cambian precisamente el destino de México. En Michoacán se forma lo que pudiéramos decir el primer poder ejecutivo, por llamarlo en Zitácuaro, así. La primera constitución se hace en Apatzingán, el primer tribunal en Ario de Rosales, Michoacán. De tal manera que Michoacán ha sido un estado activo en la vida política de México y creo que merecemos... Siempre lo ha sido. Creo que merecemos otra suerte. Es un gran estado. Tenemos presumimos tener el puerto más importante de América Latina. Lo tienen. Y sin embargo, la gente de Puerto Lázaro Cárdenas no goza de esas bondades de tener económicamente una mejor virtud de tener ese puerto. Yo creo que hay que hacer muchos ajustes, por eso es que me dio el interés de participar. Tengo 35 años trabajando en el Poder Judicial y consideré que había que salir del escritorio de un tribunal para poder ir a participar de estas necesidades que tiene la sociedad y darme cuenta de forma directa, como ocurrió en Aguililla, de que ciertamente hay una presencia del crimen organizado, pero lo más lamentable es el abandono por parte del Estado de esta región. Ojalá, y a través de tu programa, hago un llamado al gobierno federal y al gobierno estatal para que a esta gente de esta región de Aguililla los atiendan, por favor. Entonces, bien. Pues te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Carlos. Te deseo mucho éxito. Me voy un poco deprimido, no me voy muy optimista, porque la tarea que nos dejas, que tienes razón, sin duda que tienes razón,
En los países más desarrollados la sociedad es la que manda. Yo he sido testigo, me consta. No sabemos cómo organizarnos. No tenemos idea, no hay maestros, no hay clases, no sabemos si hay lana, no hay lana, no sabemos nada. Y lo único que sabemos como oposición es, como dijiste al principio del programa, es cuando vamos a votar. Así es. Y es muy poco. Y escoger de lo que nos presentan. Exacto. No de lo que podemos construir de forma conjunta. Exacto. O sea, estamos jodidos. Pues sí, hay que ponernos más activos. Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Agradezco esta oportunidad que me das de dirigirme a tu inmensa audiencia que tienes. Gracias. Y ojalá entre todos hagamos una reflexión de ser más participativos. Eso es lo que requiere México. Ojalá, tienes razón. Tendríamos que hacerlo sin duda. Y nada más les recuerdo a ustedes, si tienen lana y nos pueden ayudar, siempre va a ser bienvenida su donación. Acuérdense, se tienen que meter a PayPal o a Superchat. Y si no se han suscrito, les conviene suscribirse a Typical, ya sea en YouTube o Facebook o los dos. Y nos van a ayudar a crecer. Y ustedes también van a tener toda la información de la nueva programación. Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Dios te bendiga y mucho éxito. Gracias a todos. Fue un lindo programa. Buenos días.